Visión para multitudes. Digo, levanta tu mano derecha y di visión para multitudes. Una vez tú recibes la unción para multitudes, el siguiente paso es aprender a ver con los ojos de Dios. Digan conmigo, aprendiendo a ver con los ojos de Dios. Después de que tuve la experiencia donde estuve en el cielo por 5 horas y media y vi cómo estaba yo como en una especie de cine, yo recuerdo que fui tomado como suspendido en el aire en la experiencia. Esto no fue un sueño, esto fue una experiencia que tuve en una visión cuando estaba de rodillas y de repente yo me aparecí como que me suspendí en el aire. Y me vi un trono centrado grandísimo y vi a Dios Padre sentado en el trono y yo estaba del tamaño de una moneda en su pierna derecha, en su rodilla, y yo estaba mirando hacia allá y sentado en su pierna veía como un cine enfrente mío y en ese momento Dios me decía, mira lo que quiero hacer, y de repente aparezco en la escena yo viéndome a mí mismo pero más grande, con un traje, predicando la palabra de Dios en estadios de cientos de miles, y veía cómo caían luces amarillas, verdes, transparentes, brillantes, y caían sobre la gente, y la gente recibía el Espíritu Santo. Y era la impartición que tantos años llevaba yo esperando. Dios me dijo, ahora te la digo. Por eso lloraba, porque recibimos una impartición del Espíritu Santo. Dale gloria a Dios, dale gloria a Dios, dale gloria a Dios. Mira a tu hermano y dile, hoy vas a caminar en la palabra. Pero díselo con convicción, dile, hoy vas a caminar en la palabra. Esa palabra te va a habilitar para poder ver lo que no podías ver antes. Estoy hablando a alguien. Cuando Jesús llama a Pedro, escuche bien, cuando Jesús llama a Pedro, en un momento se aparece sobre el mar y dice que habría gran tormenta. Y cuando estaba en la tormenta, Jesús se apareció sobre ellos caminando sobre el mar, sobre las aguas. Y dice que Pedro le dijo a Jesús, si eres tú, haz que yo venga sobre ti, sobre las aguas. Y Jesús dijo la palabra que activó el puente, construyó literalmente el puente que permitió que Pedro fuera del lugar de donde está al lugar de lo imposible. Jesús dijo, ven, digan conmigo, ven. Y como esa voz desde antes de la creación dijo, hágase la luz, y obedecía la creación el sonido de su voz, y el sonido de su voz tenía un poder creativo, vino él y le dijo a Pedro, ven. Y esa misma palabra creó, porque Pedro no caminó sobre las aguas, no, Pedro caminó sobre una palabra. La palabra te hace caminar sobre lo imposible. Lo que antes tus ojos no podían ver, entonces en los ojos proféticos de Dios empiezas a verlo. Y cuando dijo ven, se activó un puente. Y una de las cosas que Dios me decía era esta: este es el tiempo de caminar sobre lo imposible. Este es el tiempo de pararse sobre las enfermedades y declarar milagros. El tiempo de pararse sobre la depresión de la humanidad y declarar el gozo del Señor. Le estoy hablando a alguien. Por eso miren qué tremendo. Los padres construyen puentes y los hermanos mayores construyen muros. Dios nos llamó a construir puentes, no a construir muros. El hermano mayor siempre viene a ti y te dice, puedes crecer, pero hasta aquí, no más. No puedes crecer más que yo. Pero Jesús, que era un padre, dijo, mayores cosas que yo harán en mi nombre. Impondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Echarán fuera demonios. Vemos a Moisés que impartió su vida sobre Josué, y Josué hizo algo que Moisés nunca pudo hacer, y era suspender el sistema solar ganando una batalla, y levantó la mano y todo el sol se opuso por un día entero, dice la Biblia. Josué 10. Yo nunca he visto a Moisés hacer eso. Eso no quiere decir que Josué era mayor que Moisés, jamás. Sino que la gloria de Dios de esta casa debe ser mayor que la primera. La gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Denle un fuerte aplauso. Dile a tu hermano, nosotros construimos puentes. Pero díselo con convicción, dile, construimos puentes y no muros. Dile, los muros son para los envidiosos. Pero aquí vemos gente con corazón de padre. Esto es lo que está haciendo el apóstol Cruz, el apóstol Henry, construyendo puentes. Lo mismo que hizo Jesús. Dale gloria a Dios. Mira qué tremendo. Y hay una cosa que Dios me hablaba y me decía, para poder tener la visión de multitudes,
necesito hacer surgir a la iglesia como un águila. Y para poder surgir como un águila, este es el surgimiento de un águila, debemos primero no solamente tomar la unción de Dios, sino aprender a ver con los ojos de Dios. Porque muchas personas suelen recibir una impartición de Dios y cuando salen de ese lugar a las semanas por los ataques, los problemas, las aflicciones, entonces suelen a olvidar lo que un día Dios le habló. Y empiezan a ver con los ojos físicos y empiezan a frustrarse. Y Dios me decía, cada vez que tus ojos físicos ven algo que yo no te mostré, entonces lo que estás viendo es temporal. Le estoy hablando a alguien. Si tus ojos físicos están viendo algo en tu presente y no es lo que un día Dios te mostró, entonces lo que estás viendo es temporal. Agárrate porque viene un tiempo de transición para tu vida, para tu familia, ministerio, empresa. Viene un tiempo de transición. Mira a tu hermano y dile, vamos a ver con los ojos de Dios. Cuando después de recibir esa experiencia con Dios, Dios vino sobre mí semanas después y empecé a orar, y Dios vino sobre mí y me dijo, ahora vas a ver con mis ojos, vas a oír mi voz y vas a declarar con tu boca la palabra que yo pongo dentro de ti. Entonces empecé a visualizar y venía con hermanos de la iglesia y le decía, Dios me dijo que iba a ir a multitudes a predicar. Y el hermano mayor vino, como nunca faltan esos mayores, vino con envidia y me decía, pero tú, ¿y a cuántos miles? Y le dije, pues yo sé que Dios me dijo que más de 10,000 para arriba. Y dijo, bueno, yo podré creer que 1,000, pero 10,000 tú. Y le dije, sí, yo, porque es que no se trata de mí, sino de Él, en mí. Gloria a Dios. Años después nunca pensamos, la gloria sea para Dios, pararnos ante 38,000, 21,000, 26,000, 15,000, 11,000. Y yo creí en la palabra del Señor. Y yo dije, Señor, ¿cuándo llegará el día en que nos pararemos entre más de 1,000,000 de almas que reciban y glorifican tu nombre y levanten sus manos y puedan recibir la impartición del Espíritu Santo que pueda cambiar sus vidas y sus generaciones? Y Dios me decía, este fue el tiempo de esa impartición. Y yo la recibí. Hoy vas a surgir como un águila. Y una de las cosas que traen estancamiento al poder surgir como un águila, ¿qué es surgir como un águila? Es tener la habilidad de ver y transcurrir los tiempos materiales, los tiempos de la materia y el espacio a través de transcurrir en el mundo espiritual para poder obtener lo que en el cielo fue declarado en la tierra. Le estoy hablando a él. Es transcurrir en el mundo espiritual para obtener las promesas del cielo y establecerlas en la tierra. Entonces Dios me decía, una de las cosas que estancan el poder ver con los ojos de un águila, el poder ver con los ojos de Dios, es la lepra espiritual. Digan conmigo, la lepra espiritual. Y una de las cosas que nos habla número 12 es de acerca de una historia de Aarón y María con Moisés. ¿Se acuerdan? Y llegó en un momento que después, dice que de haber Dios usado a Moisés en varias ocasiones, vinieron estos dos y dijeron dentro de sí, ¿acaso Dios solo podrá hablar a través de Moisés? Y dice la palabra que por causa de lo que dijeron, es que no era solamente el lenguaje, no era solamente el contenido de las palabras, sino el corazón con que ellos sacaron ese lenguaje. Había una semilla de envidia y de celo. Y Dios, viendo esto, trajo lepra sobre esa mujer llamada María. Y una vez orando le dije a Dios, Dios, ¿qué significa esto? Y Dios me dijo, la lepra significa una muerte espiritual. No solamente es una muerte física que te va matando poco a poco, como el SIDA, sino que la lepra es una muerte espiritual. Cuando tú hablas, juzgas, señalas, criticas a personas que han servido a Dios, tenga verdad o no lo que estás hablando, automáticamente estancas el mover de Dios sobre tu vida.
Estos eran dos personas que Dios tenía predestinadas para tomar quizás lo que Moisés tenía, pero no calificaron por causa del corazón. Entonces Dios tuvo que levantar a alguien como Josué. Pero Dios no tenía pensado levantar a Josué con Moisés primero. Tenía pensado a Aarón, que era el hombre que estaba con él, y María. Pero ellos mismos se descalificaron. Levanta tu mano y di: Dios no descalifica. El hombre se descalifica a sí mismo a través de las malas intenciones del corazón. Y lo dije un día, el corazón, digan conmigo, el corazón define el tamaño del llamado, pero la entrega a ese llamado define su cumplimiento. ¿Le estoy hablando a alguien? Entonces, la palabra Jesús nos dijo: guardados de la levadura de los fariseos. ¿Cuál es la levadura? La levadura sirve para inflar el pan. La levadura representa la lepra espiritual. La levadura representa la falsedad del corazón. ¿Qué significa corazón? En el hebreo, corazón no tiene que ver nada con algo que pompea, no. Esto representa en hebreo H-E-B, que significa esencia ser. Cuando Dios dijo: yo Jehová no miro a la apariencia sino al corazón, Él quiso decir: yo no veo lo que el hombre ve, yo veo la esencia ser de lo que contiene adentro. ¿Estoy hablando a alguien? Amén. La esencia ser, el corazón, viene siendo el colador que transmite lo que nuestra alma ha recibido. Jesús dijo: no es lo que entra al hombre lo que lo contamina, sino lo que sale de él. Pueden venir pensamientos del enemigo a tu vida, pensamientos de temor, pensamientos malos, pero si tú, en vez de dejarlos que hagan nido en tu cabeza, los echas fuera declarando la palabra de Dios, como el apóstol Pablo, diciendo: llevo cautivo todos mis pensamientos a la obediencia en Cristo Jesús. Si tú permites que hagan nido en tu cabeza, estás frito. Pero si tú lo rechazas, entonces no estás mal. Porque tu corazón, que es la esencia ser, el colador, dice: no, yo por qué voy a sentir envidia por esto, tengo que alegrarme más bien. No, ¿por qué voy a recibir este chisme de esta persona? No, eso está mal ante la palabra de Dios. Ese es el colador del hombre. Eso es lo que define qué tan grande es el llamado de Dios sobre tu vida. Muchas personas quieren brillar en escenarios, pero antes de brillar en escenarios, tenemos que brillar primero en el corazón de Dios. Le estoy hablando a alguien. Dale un fuerte aplauso a David. David, antes de ser rey, fue un pastor de ovejas. Y antes de ser pastor de ovejas, era un adorador. Y siempre fue un adorador. Cuando tú reconoces que nunca vas a dejar de ser un hijo de Dios, nunca vas a dejar de ser un adorador de Dios, entonces no importa el dinero que venga a tu vida, no importa las promociones que vengan sobre tu vida, no importan los títulos que vengan sobre tu vida, no importan los ministerios grandes que vengan sobre tu vida, siempre vas a ser la misma persona. La gente piensa que el dinero y los títulos cambian las personas. No, eso magnifica lo que realmente el hombre contiene adentro. Por eso es tan importante la humildad. Digan conmigo: es importante la humildad. Entonces Jesús dice que nos guardemos, o sea, que nos distanciemos, que estemos alerta a no dejar que esa levadura, que es la altivez, el orgullo, nos infle por dentro. Porque eso trae muerte espiritual. Cuando estaba viendo la palabra paraklesis, paraklesis está compuesta de dos palabras. Para, que es una palabra griega que se escribe tapa, significa movimiento. Y klesis, que es la segunda que compone paraklesis, en el griego viene la palabra kanoik. Esa es la palabra raíz y significa llamado de Dios a la salvación. La palabra paraklesis es, en otras palabras, un movimiento y llamado de Dios para salvación. Le estoy hablando a alguien. Es un movimiento y llamado de Dios a salvación. Por eso la palabra iglesia, eclesia,
viene de la misma palabra klesis, porque la iglesia surgió, nació de un mover y de un llamado de Dios a la tierra. ¿Qué es la iglesia? Es la convocatoria que produce un mover y llamado celestial de Dios a la tierra. ¿Le estoy hablando a alguien? Bendito sea Dios. ¿Cuánto Dios nos va a activar hoy? Vayamos al libro de Salmos 103, versículo 1 al 5, por favor. Hoy vamos a salir de este lugar viendo como águilas. ¿Cuántos dicen amén? Dios me dijo, llegará el momento donde traeré una revelación y abriré los ojos espirituales. Ayer hablamos de los ojos espirituales. La apertura de los ojos espirituales. Hoy vamos a hablar acerca de la visión de multitudes. Vayan conmigo a Salmo 103, versículo 1 al 5. Y dice: bendice alma mía a Jehová. Diga conmigo: bendice alma mía a Jehová. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová. Y no olvides, digan conmigo, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Mira a tu hermano y dile: hoy vas a rejuvenecer como el águila. Bendito sea Dios. Antes de hablar de un águila, tenemos que hablar sobre su mayor fortaleza, el cual es su visión. ¿Qué es una visión de un águila? Las águilas pueden ver 4 o 5 veces más lejos que un humano. Es el ave con la visión más nítida. Su nitidez radica en la parte exterior del ojo y en el centro es el aumentador. Al Dios llamarte águila, te está diciendo que solamente a través de su poder y de una fe inquebrantable puedes lograr ver con los ojos de Dios lo que en tus ojos físicos no puedes lograr ver. Por eso te decía, si lo que tus ojos físicos ven en este momento no es lo que Dios te habló, entonces lo que ves es temporal. Lo que te dijo Dios está por acontecer sobre tu vida, sobre tu familia y sobre tus generaciones por siempre, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuál es el significado de bendecir? Cuando dice David: bendice alma mía a Jehová, él está forzando su alma a bendecir a Jehová. Porque en el alma radican los sentimientos. En el alma radican muchos apegos a cosas temporales y terrenales. Y David le está diciendo a su alma, dentro de adentro, forzando: bendice alma mía a Jehová. Y no olvide ninguno de sus beneficios. La palabra bendecir significa alabar, ensalzar o invocar la gracia divina a favor de alguien o algo. Cuando David dijo: bendice alma mía a Jehová, él estaba invocando la gracia divina a favor de él. Estoy hablando a alguien. Por eso es que cuando dice la palabra que es mejor dar que recibir, porque nadie puede recibir lo que no tiene. Si tú quieres ser una persona que continuamente recibe, tienes que ser una persona que continuamente das. ¿Cuál es el error de grandes empresarios cuando se convierten al evangelio? Que empiezan dando y en el transcurso el enemigo los ataca. Dios trae pruebas a sus vidas, su fe decae por falta de oración, por falta de fe, y empiezan a dejar de sembrar. Entonces se le detiene la cosecha. Antes sembraban y recibían y cosechaban, pero por algún momento de su vida flaquearon en la fe y dejaron de sembrar, y Dios dijo: paraste de sembrar, ahora también vas a parar de cosechar. No me dijeron muchos amenes. Bendito sea Dios. No, eso no pasa aquí, eso es en otros lados. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué significa la palabra olvidar? Cuando decía el salmista David: no olvide ninguno de sus beneficios. Olvidar significa dejar de retener algo en la mente.
dejar de retener algo en la mente. Cuando David dijo, y no olvides ninguno de sus beneficios, dijo, no dejes de retener en la mente ninguna de sus bendiciones. O sea, en otras palabras, David vino y obligó a su alma y dijo, bendice a Dios y no olvides ninguna de las bendiciones que Él te ha otorgado. Una de las hermanas del olvido es la ingratitud. La gente se vuelve ingrata o mal agradecida por causa de su habilidad de olvidar fácilmente lo que Dios y los demás hicieron sobre él. Le estoy hablando a alguien. Hay gente que tiene una habilidad enorme de olvidar lo que Dios y otros hicieron por él o para ella. ¿Cuándo es que el ser humano se convierte en alguien ingrato? Cuando deja de retener en su mente las bendiciones de Dios, las promesas de Dios, la palabra que impartió alguien sobre su vida. Cuando tú dejas de retener, de guardar memoria de lo que las personas han invertido sobre ti, te conviertes en una persona malagradecida. ¿Qué le pasó a Aarón y María? Aarón no lo cubrió la lepra por causa del mismo cobertura y manto que tenía de Moisés sobre él como sacerdote, sino también el mismo manto que él criticó lo cubrió de no morirse de lepra. ¡Qué casualidad! Mire esto. Porque el salmista David está forzando a su mente y a su ser a invocar la gracia divina de Dios y al no dejar de retener en su mente las bendiciones de Dios. Entonces la palabra nos conlleva a llevar un estilo de vida de gratitud. Nota que no digo una opción, no es si sientes o si quieres. La gratitud no es un sentimiento. Di conmigo, la gratitud no es un sentimiento. Tampoco es una emoción que un día tengo y otro día me olvido. La gratitud es un estilo de adoración al Padre. Dale un fuerte aplauso a Dios. Digo, levanta la mano derecha y di, la gratitud es un estilo de adoración al Padre. ¿Qué dijo Dios? Cuando vengan a sus atrios, venir con acción de gracias. La gratitud es un estilo de adoración. Cuando alguien es malagradecido, dejó de adorar a Dios con su vida. Repito, cuando alguien deja de ser agradecido, se convierte en ingrato, deja de adorar a Dios con su vida. O sea, en otras palabras, su vida se convierte en un estilo de falsedad y apariencia. Estoy hablando de algo. Versículo 3 dice que nos habla de los beneficios, o sea, de las bendiciones. Cuando vamos a Isaías 40:31, dice la palabra, vamos a resaltar, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas, ¿qué? Fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando tú eres una persona agradecida, automáticamente la gratitud genera humildad. Digan conmigo, la gratitud genera humildad. La humildad genera misericordia. Los que anotan, la humildad genera misericordia. La misericordia genera el favor de Dios sobre tu vida. Por eso muchas personas piensan y se frustran. Cuando yo veo ministros frustrados, yo la primera pregunta que hago es, ¿por qué estás frustrado? ¿Qué clase de expectativas tenías? Y todos me dicen, es que Dios dice en su palabra esto, Dios me dijo esto, Dios me habló esto, un profeta me dijo esto y no se ha cumplido. Yo vengo donde él y le digo, ¿cuál es tu nivel de gratitud? Y casualmente, la mayor parte de estas personas cayeron en un estilo de vida de ingratitud. Olvidaron las cosas buenas que Dios hizo por ellos por poner su mirada y enfoque en las cosas que no tienen de parte de Dios.
Entonces, cuando tú quitas tu enfoque y tu mirada de las bendiciones de Dios por estar enfocado en las cosas que quieres obtener de Dios, mas no tienes, entonces eso te lleva a un nivel de ingratitud, porque tiendes ya a olvidar lo bueno que Dios ha sido contigo por estar reclamando lo que Dios quiere darte, pero no estás preparado. Le estoy hablando a él. Hoy muy pocos amenes, hoy vine a enseñar, hoy sí no vine a impartir así. Bendito Dios. Entonces, miren, la gratitud, repito, genera humildad, la humildad misericordia, la misericordia favor de Dios. Una de las señales de los grandes hombres de Dios en diferentes áreas es que son agradecidos. En una ocasión me topé con un hombre que perdió a su esposa lastimosamente en el COVID y vino y me dijo a mí, evangelista, me agarró fuera de base, no esperaba la pregunta, y me dijo: he querido quitarme la vida varias veces. Esto es un ministro. Y me dijo a mí: perdí mi esposa en el COVID. Desde que se murió, siento que mi vida no tiene sentido. ¿Qué consejo me da usted para querer seguir vivir adelante? En ese momento quedé sin nada que responder, pero el Espíritu de Dios vino sobre mí en ese momento. Y me dijo: dile a él que el motor que lo va a hacer salir de donde está es la gratitud. Tú piensas, le dije, tú piensas que porque pasó este mal acontecimiento y duro, que no lo deseo a nadie, puede borrar las cosas buenas que Dios ha hecho contigo. ¿Podrá una cosa difícil borrar todas las cosas buenas? Si está el apóstol, los pastores de la casa impartiendo cosas buenas y de repente hablan algo que no te gustó, entonces vas a borrar todas las cosas buenas por algo que no te gustó. Entonces hay un problema de ingratitud. Así es la gente con Dios. Piensa que Dios es un adivino mago, como ese de la lámpara de Adín que viene y les dice: dime lo que quieres y todo se lo da. No, Dios no es un Dios de hijos caprichosos. Dios es un Dios y Padre de hijos rendidos ante su presencia. Estoy hablando. Dale un fuerte aplauso a Dios. Dale un fuerte aplauso. Fuerte aplauso a Dios. Bendito Dios. Dáselo con fuerza. Gloria a Dios. Dices que los que esperan en Jehová, digan conmigo, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Es necesario aprender a esperar en Jehová con un corazón agradecido para obtener las nuevas fuerzas para la siguiente temporada. Dice que levantarán alas como las águilas y correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Por eso es necesario que abracen la visión del Padre para poder avanzar y ganar almas. Pero muchas de las personas miran su pasado y su pasado retiene el futuro de Dios para sus vidas. Porque estamos enfrascados en querer retener lo malo del pasado, un acontecimiento, y usar ese acontecimiento para borrar todas las promesas que Dios ha declarado sobre nuestra vida. Y en ese momento nos frenamos, ponemos limitación, límite a lo que Dios quiere hacer a nuestra vida. Por eso le digo a las personas la importancia de perdonar. Porque el perdón quizás no cambie tu pasado, pero sí cambia tu futuro en Dios. Por eso es necesario avanzar y dejar atrás. ¿Cuántos dicen amén? Ya no te enfoques más en los errores del pasado. Se los dije la vez pasada que prediqué en Generación de Soñadores. Cuando estaba Jacob, quiso aprovechar un momento de su hermano vulnerable y que tenía hambre y le ofreció lentejas. Y muchos hablan de esto como un arrebatador. Eso no es un arrebatador, eso es un engañador, un aprovechado de circunstancias. Y después de eso viene y ve a su padre y está ciego. Y dice la gente: no, ese arrebató la bendición. No, ese es un engañador. Aprovechó que su padre estaba ciego para obtener una bendición que no le pertenecía.
Y si usted lee la vida de Jacob, después de esas dos bendiciones, lo único que tiene es persecución. Pero cuando se humilla ante Dios, cuando ve el ángel y le dice, no te dejaré ir hasta que me bendigas, entonces la bendición tuvo legalidad, porque se encontró con el verbo no encarnado que le tocó el muslo, le cambió el nombre y también le cambió el destino. Dios te dice en esta hora, no más el engaño, sino obtén las cosas con el corazón correcto, y yo abriré tus ojos para ver las multitudes y la promesa que yo tengo para ti, te dice el Señor. Dice la palabra que Él también perdona todas nuestras iniquidades, sana nuestras dolencias. Y no solo se refiere a una enfermedad física, sino también a una enfermedad del alma. Entonces Dios no solamente sana tus enfermedades, sino que también tu alma. Por eso cuando la gente afuera tú les evangelices y te digan, no, es que yo no quiero ir, a esa iglesia es un montón de hipócritas. Tú le vas a responder, es que yo también era uno, pero el Señor me cambió. La iglesia no es un club de santos, es un hospital donde vienen enfermos a ser sanados por la mano del Creador y Sanador, que es Cristo Jesús. Es más terrible aquel que está enfermo y no reconoce su enfermedad que aquel que está enfermo y reconoce que está enfermo y requiere sanidad. ¿Dónde hay más hipocresía? Así es. Bendito sea Dios. Por eso deja atrás los errores del pasado, deja atrás el sufrimiento del pasado y enfócate en la meta. Dile a tu hermano, enfócate en la meta. Te pregunto, si tuvieras la persona al frente que te ha lastimado y mostrado ingratitud, ¿tendrías la capacidad de perdonar a esa persona? La Biblia dice en Mateo 6, estoy hablando de tres cosas que estancan. La primera es la ingratitud, la segunda es la falta de perdón. Mateo 6 dice Jesús, cuando enseñó el Padre Nuestro, la oración, dijo, perdónanos, así como también nosotros, ¿qué? Perdonamos a los que nos ofenden. Entonces le pregunto, ¿será que el perdón de Dios es para todo el mundo? Pregunta, ¿el perdón de Dios será para todo el mundo? Diga que no, diga no. No diga amén porque no. Le voy a preguntar y otra vez usted me va a responder no y yo le voy a explicar por qué. ¿Será que el perdón de Dios es para todo el mundo? Ahora pregúnteme por qué. Porque hay una condición y dijo, perdónanos, así como también primero nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, si tú no puedes tener la capacidad de ver la persona que te ha lastimado y pedirle perdón y perdonarla, entonces estás acumulando un saco de pecados de Dios que todavía Él no ha perdonado sobre tu vida. Por eso todo se te hace tan difícil. Porque para que Dios te perdone, tienes que primero tú decidir perdonar a los que te ofenden. Entonces, ¿para quién es el perdón de Dios? Para los que deciden perdonar primero. Dale un fuerte aplauso a Dios. ¿Quién es que en algún momento de tu vida, cuando la gente te abandonó, te traicionó, te desamparó, te rescató del hoyo? ¿Quién fue el que estuvo para ti en los momentos donde el hombre te dio la espalda? Fue Dios. Y dice que Él lo rescató del hoyo. Nunca podemos olvidar de dónde Dios nos sacó. El hecho de que seas grande, una de las señales más grandes de alguien es la humildad. Un gran sabio decía que los millonarios tienen dinero. Y dice que también los que tienen gran conocimiento son sabios, pero solamente alguien que tenga humildad es alguien grande. Tenemos que ser personas enseñables, humildes, que inspiremos un liderazgo de Jesús. ¿Cuántos dicen amén?
Dice la palabra Isaías 43:19, mientras esperamos en esa bondad de Dios sobre nuestra vida, con un corazón agradecido, con un corazón que perdona. Dice Isaías 43:19, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dice que Él abrirá camino en el desierto y ríos en la soledad. Y hay tres facetas, renovaciones de un águila. Y número 1, el águila renueva su pico. ¿Tú sabías que en la etapa y en el proceso de la renovación de un águila natural, dice que él renueva el pico golpeándolo en contra de una piedra? Y dice que hasta que se cae durante aproximadamente 150 días. Y hay gente que con 30 días de espera se desespera. Gente que con 40 días, porque Dios no le muestra lo que le prometió, se desespera. Pero un águila natural espera 150 días. Y en esos 150 días está golpeando el pico contra la piedra. Porque lo que Dios usa para renovar tu capacidad de visualización, porque el pico profundiza tu habilidad de visualización, es a través de los golpes de la vida, los rechazos de la vida, el sufrimiento que cargas, es lo que te hace profundizar tu visualización en Dios y empiezas a ver menos a los hombres y más a Dios. Aprendes a depender menos de los hombres y aprendes a depender más de Dios, porque tu habilidad de visualización se profundiza. Y al hacerlo también renueva sus uñas y renueva su plumaje. ¿Qué representa las uñas? Representa un mejor agarre. ¿A qué quiero decir con esto? La palabra habla que Sansón agarró una quijada de un burro y destruyó, dice que mató más de 1000 personas. Pero la clave de este versículo no fue la quijada del burro. Tampoco la clave fue el hecho de que Sansón la agarró y destruyó a 1000. La clave, dice la Biblia, que después de haberlos matado, dice que la dejó. La clave fue que dejó. Después de haberlos matado, de cumplir su asignación, tiró la quijada del burro. Y usted dirá, ¿por qué? Porque no todo lo que te sirvió en el pasado ciertamente te usará en el futuro. No todo lo que sirvió Dios para tu vida en el pasado también te va a servir en el futuro. Entonces tenemos que renovar nuestra capacidad de agarre para obtener bendiciones más grandes de parte de Dios, porque las vas a obtener con una mayor madurez. Le hablo a alguien. Mira a tu hermano y dile, Dios está renovando nuestra mente. Dice la palabra, renovaos en el espíritu de vuestra mente. La palabra renovad en hebreo significa reconstruir. Dice, reconstruye en el espíritu de vuestra mente. En otras palabras, reconstruye tus pensamientos. Jesús dijo, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Lo que quiso decir fue, cambien su manera de pensar y yo entonces cambiaré su manera de vivir. Pero queremos que Jesús cambie nuestra forma de vivir sin antes nosotros cambiar nuestra forma de pensar. Pero dile a tu hermano, hay un orden. Dile, hay un orden. Entonces la capacidad de fe del pasado no es lo suficientemente fuerte para recibir lo que Dios tiene para ti ahora. Estoy hablando a alguien. ¿Por qué al renovar el pico y las uñas también se renueva el plumaje? Mire, porque Dios te reviste como el hijo pródigo. Te reviste de conocimiento, sacerdocio, autoridad y restitución, para que puedas entonces rejuvenecer y no envejecer. ¿Cuántas águilas hay en este lugar que van a rejuvenecer el día de hoy? Mira a tu hermano y dile, hoy vas a rejuvenecer como el águila. Mira a tu hermano y dile, lo que te envejece no son los años de quietud, sino de ingratitud. ¿Qué es lo que nos envejece? No son los años de espera en Dios, sino los años de ingratitud. La ingratitud estanca los moveres de Dios en la vida del hombre. Un águila fue creada para volar.
Di en voz alta conmigo y declara: yo fui creado para volar. Pero para ello tienes que soltar el miedo de caer al intentarlo. Porque un águila nunca le dice a Dios cuán grande es esta montaña, sino que mira la montaña y le dice: cuán grande es mi Dios. Por eso te remontarás hoy sobre las alturas y mirarás los problemas desde arriba como las águilas. Y no de abajo. Te realzarás sobre lo imposible, porque Dios entonces hará posible lo que antes era imposible. Quizás viniste con una montaña que representa una enfermedad, una montaña que representa lo que es escasez financiera. Pero hoy Dios te dice: yo quiero que te remontes como las águilas y empieces a ver las montes desde arriba y no de abajo, porque te llamé a ser cabeza y no cola. Te creé para que volaras, dice el Señor, y dile a los montes desde arriba cuán grande es mi Dios. Por eso dice: si alguien tiene fe como un grano de mostaza, le diría a este monte: muévete, y se moverá. Porque las águilas han aprendido a volar por encima de las imposibilidades. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a Dios? Un hombre sabio vino a mi vida y me dijo: estoy por cerrar. Tú mides la capacidad de un hombre en recibir de Dios por su capacidad de soltar. Yo quiero que preste atención. Diga conmigo: Dios mide la capacidad de recibir en un hombre y en una mujer por su capacidad de soltar. Y me miró este profeta y estábamos en un muelle en Barranquilla y me dijo: evangelista, Dios me dice esta palabra para ti. Y me dice: tú mides la capacidad de un hombre en recibir de Dios por su capacidad de soltar, y has tenido que soltar muchas cosas en la tierra para obtener cosas celestiales. Alaba. Y eso causa sufrimiento como el águila. Pero si es necesario poder renovar lo que es el plumaje, que es el respaldo y la cobertura del Espíritu Santo, si es necesario renovar las uñas para agarrar bendiciones más grandes y mover más grandes, si es necesario renovar nuestro pico para poder visualizar el mundo espiritual desde otro punto de vista, es necesario el sufrimiento, pues lo vamos a cruzar y vamos a avanzar, porque Dios te dice: yo no he parado contigo, tengo algo más grande para ti, te dice el Señor. Entonces Dios te dice: dime cuánta capacidad tienes de soltar y yo te daré cuánta capacidad tengo para bendecirte. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso a Dios. Dale un fuerte aplauso a Dios. Por eso no es el caer lo que te define, es la capacidad de fe en Dios para levantarte. Mucha gente ve a débil al que cayó, pero es que las caídas no te definen. Lo que te define es la fe que tienes en Dios para levantarte. Porque esas caídas que tuviste y las levantadas que Dios hizo contigo muestran la fuerza, el ímpetu de Jehová en tu vida, que otros no pudieran cruzar por lo que tú cruzaste. Por eso es que el pasado no refleja nada ni define tu futuro. Lo que define tu futuro es la fe que tienes en Dios, la determinación y la entrega a ese llamado, a ese propósito que dice: yo no voy a mirar más el pasado, yo voy a enfocarme en un destino profético, que aunque otros me lanzaren piedra, Dios usará las piedras para establecer un fundamento donde seré lanzado a mi destino profético en Dios, a conquistar lo que Él me ha llamado a conquistar, porque nada me podrá frenar, porque soy más que un vencedor en Cristo Jesús. ¿Cuántos gritan y dicen amén? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a decirle a toda montaña: muévete, y se tendrá que mover. Ponte de pie, por favor, y levanta tus manos. Cierra tus ojos. Ahí donde estás, cierra tus ojos, levanta tus manos. Empieza a visualizarte como un águila. Empieza a visualizarte como un águila, a volar sobre esa enfermedad. Vas a volar ahora. Quiero todo el mundo imaginando, todo el mundo visualizando. Hoy vas a ver la enfermedad desde arriba y no de abajo.
Porque el grano de mostaza mide la profundidad y el águila mira desde arriba. Un día fuiste grano y después serás águila. Te convertiste, Dios te convirtió de un grano a un águila. Veas la montaña, la enfermedad, la escasez, todo lo que te detiene, míralo desde arriba. Y di: en el nombre poderoso de Jesús, hoy declaro que esa montaña se mueve sobre mi vida y se mueve sobre mi familia, y toda limitación del enemigo se pudre, es derrumbada por causa de la unción del Espíritu Santo. Y todos decimos amén.